Una anécdota que recibí de, de lo que me contó mi abuelita, la época de los chulavitas y los cachiporros. En la familia había una parte de familia, eran hermanos, unos eran liberales y los otros eran conservadores. Entonces, al corresponder de los dos lados en las mismas familias, ¿qué sucedía? Ellos no entraban dentro de esas guerras, dentro de esa pelea que había, sino que todo lo contrario, se apoyaban, se protegían. Por ese detalle, en la familia hubo dos hermanos que uno era cachiporro, o sea, era liberal, y el otro era conservador. Como los conservadores, en la mayoría que eran los chulavitas, estaban más armados, venían a matar a los liberales, que eran los cachiporros. En esa época pasaban por las fincas, entonces ellos habían hecho unos hoyos cerca de las matas de café. Al pie de las matas de café hacían unos hoyos y cuando llovía los hoyos se llenaban de agua. Pero cuando ellos sentían las botas que se acercaban de esas personas, porque eso se escuchaba al caminar con las botas de ese ejército de chulavitas, tenían que salir corriendo de las casas y meterse en esos huecos que estaban cerca a las matas de café, taparse con las matas con las hojas de las matas de plátano y meterse ahí y esperar a que ellos pasaran y que no vieran a nadie para evitar ser asesinados por estos ejércitos de esa época. Eso lo contaba mi abuelita. Entonces los familiares se unían y se ayudaban de esa manera, avisándose los unos a los otros: mire, fulanos vienen y los van a, entonces tienen que protegerse. Ellos utilizaban esa forma de esconderse y en muchas ocasiones pues se salvaban de esa manera para no ser asesinados por personas que eran asesinos. Y además de que eran asesinos, les robaban las tierras, les robaban lo que tenían, violaban a las mujeres, a las niñas y luego las asesinaban. No lo viví, pero me lo contaban mis abuelos. Lo contaron mis abuelos en una época muy más por allá en los años 50. Posterior a eso vino lo que se formó los grupos chusmeros. La chusma la formó un grupo de rebeldes que quedaron de esos vestidos de esa guerra, y dentro de ellos había unos chusmeros que se llamaban Sangre Negra, otro que se llamaba Desquite, y en esa época hubo un grupo del ejército que fue muy famoso con el coronel Matallana. Recuerdo, yo estaba muy niña, nombraban mucho al coronel Matallana, y ese coronel logró con el grupo del ejército que tenía acabar con Desquite y con Sangre Negra. A ellos recuerdo que allá en la alcaldía del pueblo los llevaron y los colocaron a hacer todos los cuerpos de esas personas, los cubrían con sábanas blancas y los mostraban de que habían acabado o fue Desquite, uno de los dos, no sé, pero yo me acuerdo que no recuerdo en esta época porque pues en esa época era yo muy niña, pero recuerdo que a uno de esos dos lo mataron por allá en esos lados. Y fueron épocas duras, pero la vida enseña que no debemos volver a esas épocas porque la sangre es muy triste, derramar sangre de familiares, amigos, conocidos, que traen mucho mal a la vida de las familias colombianas, y que en el fondo, si nos ponemos a analizar, eso es lo que trae la violencia.
yo conozco, en los pocos años de vida de casi 60, en los años 60 empezó el narcotráfico y el narcotráfico alimentó luego a la guerrilla. Pero en el año 85, aquí en Colombia, cambió la vida para todos los colombianos. Porque en el año 85 fue cuando hubo el deshielo la avalancha que se llevó a Armero, y desgraciadamente, se puede decir que desgraciadamente porque a raíz de eso el gobierno tomó nuevas medidas a personas que inclusive no sabíamos ni se conocían, que fue Gacha. Allá en Armero puso a muchas personas en fila y les regalaba 50.000 pesos. Regalar 50.000 pesos hoy en día es mucho dinero. Imagínense en esa época, en el 85. Entonces hubo un camarógrafo que sacó eso por televisión y de ahí sacó eso a la luz de todos los colombianos, y el gobierno empezó a investigar quién era ese señor. Era el mayor narcotraficante en Colombia. Entonces, nunca hicieron las cosas correctamente, de llamarlo o cogerlo sin tanta cosa, sino hicieron publicidad y hablaron mal del hombre, y la noticia hizo mayor estrago que lo que hizo la avalancha en Armero. ¿Por qué motivo? Porque muchos colombianos de esa época podemos comprobar que hubo mucha violencia, carrobombas en los centros comerciales, asesinaban a políticos, asesinaban personas inocentes, simplemente de pronto por ser familiar bien fuera del político o bien fuera de cualquier ciudadano que tuviera algún poder. Entonces, ya de ahí para acá, empezaron a mirar y a buscar todo el narcotráfico que había, pero ¿quiénes buscaban? No era en realidad el gobierno, porque el gobierno lo sabía. Eso se sabía, que existía el narcotráfico. Entre esos, Turbay trabajó a manos del mismo narcotráfico y bueno, se sabía que había el narcotráfico, pero no había violencia. Después estuvo de presidente López y Virgilio Barco. También ellos trabajaron de la mano con el narcotráfico y no sucedió nada. Pero ya luego, a finales de Virgilio Barco, el gobierno americano ya se dio cuenta de eso, porque el gobierno americano estaba acostumbrado a ver a los colombianos que fuéramos todos pobres. Empezaron a salir los famosos apartamentos de muchos miles, no eran millones en esa época, sino miles de pesos, y carros modernos, fincas, bueno, empezó a llegar la civilización avanzada a Colombia. Eso no le gustó a los Estados Unidos. Al no gustarle a los Estados Unidos, obligó a Virgilio Barco a que empezara a apretar a los narcotraficantes. Ya después, entonces ellos, usted sabe que la prensa es amarillista aquí y en cualquier parte del mundo. A ellos les interesa la noticia para poder vender periódicos, si no mueren de hambre. Entonces, ¿qué sucede? Que obligaron a Virgilio a que descubriera los narcotraficantes que trabajaban ahí, entre esos a Pablo Emilio Escobar.
Y ahí otra guerra, una violencia que hubo por todo Colombia, se alió con Gacha y con Leder, que Carlos Leder, él era un narcotraficante más nunca un violento, porque nunca se supo que él pusiera carrobombas o mandara a matar el ejército o policía, no, nada de ese tipo de cosas. Entonces, luego ya venía detrás de ellos el famoso señor Uribe, que era gobernador del departamento de él y creó las autodefensas. Y no solo que creó las autodefensas, ahí fue cuando salieron los famosos Nachos, este otro grupo que se acabó. Bueno, salieron varios grupos donde querían acabar a la guerrilla y al narcotráfico, pero porque se estaban peleando era las rutas de narcotráfico que existían a todas partes del mundo. Y bueno, ya yo viví desde el año 85 propiamente la situación tan delicada que hubo acá en Bogotá y en Colombia, de todo el salvajismo que había con toda la población colombiana.